vamos a hacer una síntesis sobre esta introducción a la criptografía. Recordemos que la criptografía es el área de las ciencias o las técnicas que pretenden cifrar la información de una manera tal que solo sea comprensible para quien conozca el método y eventualmente la clave que se usó para encriptar esa información. Esto sirve tanto para información que almacenamos, o sea que tenemos guardada en un dispositivo de almacenamiento, por ejemplo en un disco, una tarjeta de memoria, etc., o para información que se transmite. Cuando transmitimos información a través de redes, es importante que esa información esté protegida porque en general puede ser muy factible acceder a lo que está pasando por un canal de información, ¿sí? Por una línea, pero eso no quiere decir que podamos entender lo que estamos interceptando. Entonces, primero tenemos que diferenciar encriptar de codificar. La computadora codifica permanentemente toda la información porque es la manera en la que tiene para representar lo que fuera que constituya esa información. Un texto, una imagen, un video, hay que codificarlo. En el fondo, todo se codifica con ceros y unos, con bits. Ahora, esos bits van a representar algo diferente si se trata de un documento de Word o si es una imagen. E incluso dentro de las imágenes, si es una imagen con formato JPG, BMP o GIF. ¿Por qué? Porque son distintos formatos de archivo. ¿Y qué es el formato? La forma de codificar la información a través de bits. El formato estaba asociado a la extensión, entonces si tenemos una imagen y la guardamos como JPG, los ceros y los unos que la van a componer son diferentes que si la guardamos como BMP, por poner un ejemplo. Y estamos siempre codificando la información, pero no la estamos encriptando. Si a una imagen que ya tenemos en un disco no queremos que la pueda ver cualquier persona que tenga acceso al archivo, ahí tenemos que encriptarlo y luego desencriptarlo. El proceso de codificar y decodificar información lo hace un componente, en general del software, que se llama codec. Probablemente a muchos les suene la palabra codec, sobre todo cuando hablan de audio o video, por ejemplo. Se bajan una película de internet, pero cuando la tratan de abrir en su computadora les dice que no la pueden reproducir porque el reproductor de video no tiene el codec necesario. ¿Qué quiere decir? Que esa película está guardada con un formato que no es capaz de decodificar su reproductor de video. Ustedes tienen un reproductor de video, pero aparte ese reproductor tiene varios códecs y muchas veces se le pueden agregar otros. ¿Qué quiere decir eso? Darle la capacidad al mismo reproductor de reconocer más formatos de archivos de video en ese caso. Entonces, codec, que viene de codificador, decodificador, como se darán cuenta, es un componente de software que permite codificar, o el proceso contrario, que es decodificar la información con distintos formatos. En cambio, cuando encriptamos o ciframos, que también es una palabra que pueden escuchar y que se refiere a lo mismo, estamos codificando de una manera particular, pero que no es pública, ¿sí? Entonces, esta imagen que teníamos acá al principio representa que nosotros tenemos información, en este caso la palabra hola, que cuando la encriptamos se convierte en datos ininteligibles, ¿sí? Nosotros acá vemos datos, pero no sabemos qué significan, excepto que sepamos la forma en la que se encriptó, que en este caso es utilizando una llave o una clave. Solo conociendo ese método, ese algoritmo y eventualmente una clave, vamos a volver a tener la palabra hola. Entonces, si este emisor, en este caso, está transmitiendo un mensaje, transmite un mensaje y este mensaje que está encriptado lo intercepta alguien más y lo lee, no va a tener idea de qué se trata. En cambio, que lo recibe, lo desencripta y sí lo sabe. Y de la misma manera, aunque no estemos transmitiendo, no haya un emisor y un receptor, si lo guardamos y luego alguien accede a ese archivo, no va a saber de qué se trata. El sistema más elemental que podríamos pensar sin saber mucho del tema es decir, bueno, queremos codificar palabras, ¿sí? De alguna manera que a nosotros se nos ocurra y nos hacemos una tablita y decimos, bueno, el abecedario lo convierto y tengo a la izquierda las letras A, B, C, D y digo, bueno, la A la convierto en J, la B en L, la C en M, cualquier mezcla de letras que se me ocurra, ¿sí? O podría decir, no, la A la convierto en un número,
en el número 24, la B en el número 72, etc. Entonces, cuando tengo un mensaje determinado, lo que hago es reemplazar cada letra por el código que yo me inventé en este sistema básico y obvio, que siempre va a funcionar igual, porque si en tanto no cambie esa tablita, siempre la A va a ser el código X que se me ocurrió. Ahora, este sistema es bastante burdo, súper simple y muy fácil de violar, porque si alguien tuviera acceso a muchos mensajes escritos con esta forma inventada que estamos suponiendo de encriptación, podría deducir, de acuerdo a la frecuencia de aparición de las letras, a la cantidad de letras de las palabras, etc., algunas de las principales letras o códigos de esa tablita, y luego, una vez que logró descubrir cuál es el sistema de encriptación que estábamos usando, ya va a poder leer cualquier mensaje. Entonces, en realidad, ahí nosotros tenemos un algoritmo, pero que funciona siempre igual. Un algoritmo, recuerden que es un procedimiento, un conjunto de pasos, un programa o parte de un programa. Entonces, esto se mejora si introducimos algún dato que varíe, que no siempre se codifique todo de la misma manera, sino que aparezca algo que llamamos clave. Y en este sistema mejorado, esa clave es simple, ¿sí? O sea, yo tengo una clave que digo, bueno, quiero encriptar este archivo con tal clave, y la clave es una, ¿sí? Pero luego, si encripto otro archivo, puedo usar una clave diferente, o sea, es única para ese archivo, ¿sí? Esto se llama clave simple o simétrica, ¿sí? ¿Por qué? Porque para encriptar y desencriptar se usa la misma clave, ¿sí? Si yo le envío un mensaje a alguien encriptado de esta manera, tengo que utilizar primero un algoritmo, ¿sí?, para cifrarlo, pero además una clave. Y la otra persona tiene que tener un programa que use el mismo algoritmo y tiene que conocer la misma clave que yo usé para poder desencriptarlo y leerlo, acceder a la información contenida en esos datos. Estos son los casos más comunes de formas que todos conocemos de guardar algo con clave. Por ejemplo, si guardan un documento de Word con clave, crean un documento de Word y van a archivo, guardar como, en herramientas u opciones hay una parte que dice ponerle contraseña, escriben una clave, y luego ese documento, para poder abrirlo y ver su contenido, tenemos que volver a ingresar la misma clave. Estamos usando este sistema de clave simétrica, ¿sí? ¿Por qué? Porque para encriptar y desencriptar usamos la misma clave. Si en vez de tener un archivo lo que queremos esconder en realidad, o encriptar para que no lo pueda entender nadie, aun cuando tenga ese archivo en su poder, es una imagen, por ejemplo, o una carpeta con muchas cosas adentro, lo que hacemos es, por ejemplo, comprimirla con clave. La comprimimos con el 7-zip, con una opción que nos permite ponerle una clave, y entonces para descomprimirla vamos a tener que poner la misma clave. Ahora, estos sistemas tienen un problema, o en realidad una característica, y es que tanto en el momento de encriptar como de desencriptar hay que conocer la misma clave, ¿sí? Si son dos partes distintas y estamos transmitiendo información, por ejemplo, el que emite y el que recibe tienen que conocer la misma clave. Y eso en las comunicaciones es un problema, porque si estamos guardando en nuestro disco, podemos decir, bueno, yo guardo un archivo con una clave y sé cuando lo voy a querer leer la clave que usé. Pero si estoy transmitiendo información en vivo, no es tan sencillo, y siempre que transmitimos información necesitamos encriptarla, porque la información digital es muy fácilmente copiable o interceptable. Entonces, si yo transmito información sin encriptar a través de una red, alguien podría leerla en el medio y copiarla, y el que la recibe del otro lado no se entera nunca que alguien la copió en el medio. Si nosotros copiamos un archivo, por ejemplo, un archivo de Word, un documento de Word que lo guardamos con clave, y lo tenemos en nuestro poder y queremos descubrir la clave que le puso a alguien, nosotros no la conocemos, podemos usar un procedimiento que se llama de fuerza bruta, que es probar todas las combinaciones posibles de claves. Entonces hay programas para tratar de violar la seguridad, por ejemplo, de un documento de Word con clave, que lo que empiezan a hacer es probar todas las combinaciones posibles. El tiempo que tarde y la posibilidad de que lo descubra o no va a depender de la fortaleza de la clave. La robustez o fortaleza de la clave depende de la cantidad de combinaciones que hay. Si nosotros ponemos como clave un número de 4 dígitos,
cuántas claves posibles hay, cuántas combinaciones puedo tener con un número de 4 cifras. 9.999 más el 00, o sea, 10.000. Ahora, si en vez de tener 4 dígitos tiene 5, ya en vez de 10.000 tengo 100.000. Pero si en vez de ser solamente números, le agrego letras, ¿sí? O sea, ahora son solamente letras, sin números, lo que tengo son, para cada una de esas posiciones, 27 o 28, depende de las letras que estemos considerando, códigos diferentes, de la A a la Z, ¿sí? Y eso, si ustedes aplican un poco la matemática, pueden calcular las posibilidades, ¿sí? O las combinaciones diferentes. Es una área de la matemática que se llama justamente combinatoria. Y entonces, ¿cuántas combinaciones puedo tener si uso 5 letras? Bueno, un montonazo. Pero si, aparte de 5 letras, pueden ser 5 letras o números, son muchas más. Porque ahora, a las 27 letras les agrego los 10 dígitos, del 0 al 9. Entonces tengo 37 códigos posibles en 5 posiciones. Y si en vez de ser 5 son 6, eso crece exponencialmente, ¿sí? Y si entonces la clave, en vez de ser un número de 4 dígitos, que un número de 4 dígitos, esas 10.000 combinaciones, un programa que intente violar una clave por fuerza bruta, los prueba en segundos. Pero si en vez de ser 4 dígitos son 6 o 7 letras y números, van a ser muchísimas más posibilidades. Y si en vez de ser 6 o 7 son 8 o más caracteres que incluyan letras, números, símbolos, como les piden la mayoría de los servicios cuando ustedes crean una clave que les dice tiene que tener por lo menos 8 caracteres, al menos una mayúscula, una minúscula, un signo, etc. Eso hace que la clave sea mucho más robusta porque hay muchísimas más combinaciones posibles. Y entonces, si algún programa o alguien a través de un programa intenta violar esa clave, en algunos casos tardaría tanto que en la práctica termina siendo prácticamente imposible. Porque por ahí una computadora de las que podemos tener en nuestra casa estaría 100 años para descubrir esa clave. Lo cual no es imposible, en 100 años lo terminaría, pero para la práctica no. Bueno, si en vez de tener una computadora como la nuestra, tenemos grandes computadoras, ¿sí? Grande supercomputadora, lo que fuera, bueno, en vez de 100 años, por ahí tarda 3 meses, pero igual es un montonazo. Depende de qué estamos hablando, ¿sí? De qué tipo de clave y para qué. De todas maneras, decíamos que estas claves simétricas, donde al encriptar y desencriptar se usa la misma, no nos sirven para algunas aplicaciones. En esos casos necesitamos algo que se llama criptografía asimétrica, que es un sistema criptográfico que usa 2 claves diferentes, una pública y una privada. Cuando vamos a enviar información a través de una red, de un enlace, no pueden ponerse de acuerdo las dos partes acerca de una clave única, porque los sistemas que veníamos viendo con clave única, por ejemplo el que usa el Word o el 7-zip, cuando encriptan un archivo, usan la misma clave para encriptar que para desencriptar. Y si yo quiero mandar desde acá un archivo encriptado hasta acá, hasta otro lugar, hasta otra ubicación física, este no sabe la clave que yo voy a usar. Y no puedo decírsela, porque si yo le mando la clave por la misma vía de comunicación que después voy a mandar el archivo, esa primera alguien la podrá interceptar y saberla, y entonces después cuando le mando el archivo no tiene sentido. Entonces acá aparece para la criptografía en las redes, o sea, para encriptar información básicamente que uno manda a otro lugar, lo que se llama criptografía asimétrica, donde hay 2 tipos de clave, una clave pública y una privada. Estos sistemas de criptografía asimétrica se usan, por ejemplo, cada vez que en una página web ustedes ven que arriba la dirección dice HTTPS y tiene el icono de un candadito, que les indica que todo lo que escriban en esa página y envíen al servidor va a viajar desde el navegador hasta el servidor encriptado. Por lo tanto, si alguien lo intercepta, no va a entenderlo. Y todo lo que me envía el servidor a mi computadora, al navegador, también va a viajar encriptado. También se utiliza para lo que se llama firma digital, que es asegurar que una persona, ¿sí?, es quien dice ser, ¿sí? Esto lo vamos a ver en otro momento, pero entendamos un poquito cuál es la lógica de funcionamiento de la clave pública y privada. Primero, cada
persona que quiere utilizar un sistema de criptografía de este tipo necesita generar una clave, elegir en realidad una clave privada, que no se la va a decir a nadie, y al proporcionar esa clave privada al software que va a usar para encriptar o para desencriptar lo que le manden, el software le da una clave pública. Entonces, yo elijo una clave privada, lo que se me ocurra, ¿sí? Antonio 46J. Se la doy a mi software y el software me devuelve una clave pública, que va a ser un montón de caracteres en general. Esa clave pública, que yo la puedo copiar en un pendrive, un archivo de texto, publicarla en cualquier lado, yo se la tengo que dar a todo el mundo. En realidad la tengo que hacer pública. Por ejemplo, la pongo en algún lugar donde sea accesible, para que todos los que quieran escribirme a mí o enviarme algo encriptado a mí, lo encripten con mi clave pública. Entonces, yo les doy a ustedes mi clave pública, que repito, es algo muy complicado, largo, no tiene ningún sentido, no es una palabra fácil de recordar, pero se los mando de alguna manera, porque total eso es público, y ustedes si quieren encriptar un archivo para mandármelo, utilizan mi clave pública. El tema es que para desencriptar no se usa la misma clave que usé para encriptar, sino que para desencriptar yo necesito mi clave privada, que no se la digo a nadie. Entonces, cuando yo recibo un archivo encriptado de cualquiera, si me interesa y lo quiero desencriptar, utilizo la clave que había dicho, no sé, Antonio 46J, no sé qué dije, y ahí obtengo el archivo original. Si ahora yo quiero escribirle a alguien o mandarle a alguien algo encriptado, necesito su clave pública. Lo encripto con el mismo programa que usé para desencriptar el mío, pero con la clave pública de él, y se lo envío. Y esa persona va a desencriptar lo que yo le mandé con su clave privada. Con esta lógica, donde la clave no es la misma para encriptar que para desencriptar, sino que cada persona tiene una clave pública y una privada, funcionan, y esto permite enviar datos encriptados sin tener que compartir una contraseña. Entonces, por ejemplo, en los sistemas de logueo, entren a cualquier mail, vayan a entrar al mail o a Instagram o a lo que quieran y van a ver que donde van a poner su contraseña, arriba dice HTTPS. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes completan su nombre, usuario y su contraseña, cuando le ponen ingresar, esa información obviamente el navegador la manda al servidor para ver si está bien la contraseña. Pero la va a mandar encriptada, porque si no, cualquier persona que intercepte esos datos podría saber cuál es su contraseña de Instagram, por poner un ejemplo, o del mail. Bueno, ¿cómo hace? Cuando el navegador se lo manda al servidor, primero lo encripta con la clave pública del servidor. Y el servidor, al recibirlo, lo desencripta con su clave privada. Y cuando el servidor les manda la página que ustedes están viendo, si siguen usando el protocolo seguro, porque esto es para cada página, el servidor encripta la información con una clave pública que informa a nuestro navegador, ¿sí? Y una vez encriptado eso lo manda, y el navegador al recibirlo lo desencripta con su clave privada, ¿sí? Entonces, las claves públicas y privadas permiten, por ejemplo, que WhatsApp encripte un mensaje en el teléfono de origen y recién el teléfono de destino lo pueda desencriptar, sin que en el medio nadie pueda leerlo, ni siquiera, teóricamente, los dueños de WhatsApp. Lo cual no quiere decir que eso sea absolutamente seguro, porque ojo que en el teléfono que lo recibió, esa información se desencriptó para que la podamos ver y queda almacenada. Y en muchos casos, queda almacenada sin encriptar. Con lo cual en la tarjeta de memoria del teléfono, por ahí esa imagen o ese mensaje o lo que fuera que recibimos, o ese audio, no importa, va a estar sin encriptar, y entonces quien tenga acceso al teléfono va a tener acceso a esa información. Pero el cifrado extremo de WhatsApp lo que evita es que cualquiera en el camino, incluso, lo repito, teóricamente los dueños de WhatsApp, puedan saber qué es lo que se manda de un teléfono al otro. ¿Sí? Bien. A quien le interese aplicar esto un poco en la práctica, porque eso también permite entenderlo un poco más, puede descargarse este programa gratuito que se llama GPG for Win. GPG4, que se lee for Win, es un programa libre que van a encontrar, que pueden descargar, y utilizándolo en su computadora van a ver que tiene una parte para elegir una clave privada, para generar la clave pública, y pueden probar ahí mismo de encriptar un archivo y luego desencriptarlo. Para encriptarlo van a necesitar la clave pública, para desencriptarlo la clave privada. De todas maneras, investíguenlo un poco el que le interese.